Hola y bienvenidos al mundo del deporte. Hoy tenemos un directo muy especial. Es un directo en que vamos a presentar y transmitir un nuevo seminario sobre buen trato en el deporte. Es la tercera transmisión, la tercera edición que hacemos aquí en Baloncesto Prisma en colaboración con IDIS, Instituto de Innovación, Desarrollo e Impacto Social. Este va a ser un seminario doble, arrancamos hoy día 15 y terminamos con otra sesión mañana día 16 desde las 11 de la mañana. En los seminarios anteriores, tanto Tomás Ayer, CEO de IDIS, como María José Castaño nos han introducido qué es el buen trato y cómo hay una ley de protección en la infancia que no se está cumpliendo del todo, y por eso hacemos estos seminarios, para dar a conocer lo que marca la ley de la LOPIBI y mucho más. La LOPIBI, os introduzco un poco, es la Ley Orgánica 8/2021 del 4 de junio de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. Tanto tiene como objetivo proteger a los niños, niñas y adolescentes, que nos vamos a referir a ellos, ya te lo voy avisando, como NNA, y a todos los que nos estáis siguiendo a través de la pantalla a lo largo de esta jornada y la que tendremos mañana por la mañana, en los lugares donde hacen deporte a través de protocolos obligatorios que deben ser aplicados por quienes realicen actividades deportivas con los NNA, niños, niñas y adolescentes. Para que nos cuenten su experiencia personal y su visión del buen trato en el deporte, teníamos a Orlando Castro y a Ignacio González, a Nacho, de atletismo y balonmano respectivamente. Hemos tenido que disculpar a Orlando Castro, que ha sufrido un compromiso en su función de concejal de deportes de Palencia y no va a poder venir, así que saltamos directamente al balonmano. Damos la bienvenida a Ignacio González, aquí a mi derecha sentado. Nacho, licenciado en Ciencias del Deporte, entrenador profesional de balonmano, profesor universitario, también emprendedor. Por resumir un poco tu trayectoria, comienza siendo jugador de balonmano y ya en 2003 es entrenador de este mismo deporte en categorías inferiores del Club Balonmano Valladolid. Desde 2006 es director técnico y seleccionador de la Federación de Castilla y León, compaginando con su cargo en la Federación. Desde 2011 es entrenador del Club Balonmano Nava, y posteriormente en 2013 es el entrenador de balonmano más joven en debutar en la Liga Asobal. En 2014 es del Atlético de Valladolid, en 2016 funda Proporciona, que luego hablaremos también de ello, y en 2019 también fue entrenador de Burgos. Lo primero, y para conocerte un poco mejor, cuéntanos, Nacho, ¿cómo comenzaste en el deporte? Bueno, a ver, a mí me gustaba el deporte y yo creo que como a todos los chavales, pues mis padres querían que hiciese deporte y bueno, probé varios deportes, probé fútbol sala, luego baloncesto. Me acuerdo en un partido que en un cuarto ya me echaron 5 faltas y ya no pude volver a jugar, entonces dije, este no es mi deporte. Y luego pues vi por la tele balonmano y tuve la suerte de caer en San Viator, que es un colegio muy tradicional de aquí de Valladolid de balonmano, con Alberto Muñiz, que es una de las personas que bueno, pues llevaba el balonmano en San Viator, y a partir de ahí pues empecé a jugar en infantiles, cadetes, en juveniles empecé a entrenar en el colegio donde yo iba a clase en el Carmen. Y bueno, pues a partir de ahí pues pude aprender mucho de Jota, y ya muy jovencito, con 19 años, pues ya empecé a ser seleccionador y bueno, pues ha ido todo muy, muy deprisa. Yo muchas veces echo la vista atrás y me parece que todo ha ido rapidísimo y he ido pues dando pasos hacia adelante en el mundo del balonmano hasta llegar a entrenar al máximo nivel en el deporte profesional y bueno, pues lo he ido intentando compaginar con otro tipo de cosas también. ¿A qué edad te diste cuenta de que el balonmano, el deporte era mucho más que una actividad extraescolar? Uf, no sé, a ver, quizá esa reflexión de todo lo que puede aportar el deporte a la sociedad, yo creo que es una reflexión que hago muy a posteriori, o sea, que la interiorizo muy a posteriori, porque una cosa es todo lo que hablamos y decimos, ah, qué importante es el deporte, qué tal, hasta que nos damos realmente cuenta que los valores que intentamos transmitir de manera pura en el deporte sí que nos ayudan mucho a la sociedad o nos ayudan mucho personalmente a nuestro desarrollo. Entonces yo creo que quizá esta interiorización viene más tarde, viene yo creo que con 26, un poco más adelante de mi etapa profesional, de una vez que debuto ya a nivel de máximo nivel, pues posteriormente es cuando me doy cuenta. Hasta entonces, pues probablemente todo iba más encaminado a intentar tener éxito en el deporte, a intentar llegar al máximo nivel posible
como jugador pues no pude, pues lo intenté como entrenador y como entrenador pues sí que tuve la suerte de poder llegar al máximo nivel. Cuéntanos un poco cómo viste tú a nivel personal esa fase de cambio entre, bueno, ver el balonmano, en tu caso, como jugador, a verlo como entrenador. ¿Cómo diste ese paso a empezar a formar? Bueno, a ver, yo, y suena así un poco gracioso, yo quería ser jefe. Siempre de pequeño, pues me decían, ¿qué quieres ser de mayor? Jefe. Entonces, claro, de jugador no puede ser jefe. Entonces, yo creo que ya empecé, me gustaba pues mandar, es una cosa que siempre me ha gustado. Y con, pues eso, con 16 años el balonmano Valladolid empezó a introducir el balonmano en el cole en el instituto en el que yo estaba, que tenía colegio e instituto en el Carmen, y dije a mi entrenador que quería echar una mano. Y eso, y hasta hoy, prácticamente ininterrumpidamente, pues más de la mitad de mi vida entrenando. Y yo creo que viene un poco de la mano de mi personalidad, de un poco de la forma de ser, de eso, de querer mandar, de querer organizar las cosas. Pues eso, ser entrenador me ha ayudado un poco a desarrollar esa faceta personal mía de mi vida. Como cuentas, tu forma de ser cuando eras más joven, pero en aquel momento tú tenías como intención o como pensamiento el ser profesional del balonmano, has dicho primero como jugador, luego como entrenador, pero también esa forma de ser que tenías tú, ¿iba ligada al balonmano o era simplemente a lo que te llevase la vida? Bueno, eso, quería ser jefe, pero dentro del balonmano, pues al entrenar, yo creo que desde muy joven tuve también la suerte de ir teniendo buenos equipos, de ir haciendo bien las cosas. Entonces ya desde muy joven, desde que empecé prácticamente a entrenar, pues había un puntito de competición. Yo tenía la ambición también de la alta competición. Entonces yo creo que sí que tenía muy metido en mi cabeza, aunque probablemente no lo dijésemos o no lo dijese, pues querer llegar al máximo nivel. Y tú en toda tu carrera, que bueno, ha sido muy intensa, se podría decir, ¿qué situaciones has vivido tú que digas, aquí tenía que haber habido un protocolo para regular esas situaciones? Ya entrando un poco en el tema del buen trato y tu experiencia personal. Bueno, yo creo que muchas, muchísimas, desde situaciones de insultos en los pabellones deportivos. O sea, yo creo que quizá ahí yo creo que poco a poco vamos mejorando, pero la realidad es que una instalación deportiva en una competición, los aficionados, porque en categorías inferiores no, padres y demás, llegamos al paso de tener ese punto de ambición excesiva, de el rival ser enemigo, cuando no, el rival es el rival, que te ayuda a mejorar, a ser mejor deportista tú. Entonces yo creo que en todas esas facetas desde categorías inferiores las he vivido con el aficionado o con la gente de la grada. También pues lo hemos vivido, o yo desde mi punto de vista como entrenador, que muchas veces he tenido que tomar una serie de decisiones que las tomaba de una determinada manera por cómo yo era o cómo creía que debían de ser las cosas, y que probablemente si hubiese una persona o un protocolo que me hubiese ayudado a tomar una serie de decisiones, me hubiese ayudado mucho, porque al final ser entrenador tienes que gestionar problemas, problemas de millones de ámbitos, desde relaciones con los deportistas, el que juega menos, el que juega más, desde malos comportamientos, cómo actuar ante un mal comportamiento. Bueno, hay muchas situaciones que yo creo que sí que tenemos o nos deberían de ayudar a los entrenadores a formarnos en estos casos, o que hubiese alguien dentro de los clubes o dentro de las entidades que nos ayuden a poder tomar la mejor decisión posible. La ley de la LOPIBI también hace referencia a las situaciones que se da una discriminación. Tú en el balonmano, ¿qué discriminaciones has visto? ¿Hay una discriminación, por ejemplo, entre el balonmano femenino y el masculino? Sí, a ver, yo creo que sí. Y creo que todos hemos sido partícipes de esto. O sea, los que tenemos muchos años, que yo tampoco tengo muchos años, pero el cambio en los últimos 5 o 10 años ha sido un cambio brutal, y la realidad es que antes pues había muchas menos mujeres participando, muchas menos niñas también participando en el deporte. Siempre los chicos parecía que tenían que tener los mejores horarios, que teníamos que tener las mejores instalaciones. Entonces aquí está claro que ha habido una discriminación
clara entre el hombre y la mujer. Y cada vez hay menos y eso es una ventaja que estamos teniendo y creo que es algo muy positivo. También es cierto que todos tenemos, tanto mujeres como hombres, o en nuestro caso yo entrenar a deportistas, chicos o chicas, el nivel de exigencia y el nivel de esfuerzo también tiene que ser el mismo. Entonces muchas veces no era el mismo. Y lo que queremos y lo que buscamos es tratar a todas las personas por igual. Ese debe de ser nuestro objetivo. La ley también hace referencia a situaciones en las que hay insultos, humillaciones. Tú has dicho antes, bueno, los aficionados en cantera suelen ser más familiares, padres por regla general. ¿Cómo también influyen los padres con esos insultos que desafortunadamente vemos bastantes veces en los jugadores? Tú que has sido entrenador y cómo has vivido esas situaciones. Bueno, yo creo que nos influyen mucho. A mí me han influido como entrenador. Yo he ido a pistas donde nos han insultado y a los jugadores, lógicamente, pues que alguien desde la grada te llame de todo, pues no es agradable para una persona joven y creo que esto son cosas que sí que tenemos que cortar muy de raíz. Además, entendiendo y siendo conscientes de que estos comportamientos no nos ayudan a educar. Y los primeros que tenemos que hacer eso somos los entrenadores. Tenemos que decir, o alguien dentro de los clubes, hablar una reunión con los padres. Ahora sí que es cierto que se empiezan a llevar un poco las escuelas de padres y demás. Oye, estos son los comportamientos que fomentamos, que queremos fomentar. ¿Cómo podemos ayudar a educar a nuestros hijos o a nuestros deportistas en un determinado comportamiento? Claro, si en la grada me están diciendo que haga una cosa o me insultan o tal, eso ayuda a los comportamientos que queremos inculcar, al tipo de personas que queremos formar. Entonces, eso se ve mucho y creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en mejorar todas estas cosas y creo que en esta línea pues la ley es muy positiva para educar y ir en el camino en el que creemos que debe ser correcto. El deporte, sobre todo, se podría diferenciar de muchas formas, la forma de verlo, desde pues, cuando son más pequeños como una actividad extraescolar, una forma de educar, luego pues en la alta competición, un estilo de vida con el que se gana la vida, pero hablando sobre todo en formación, aunque ya a nivel formación muchas veces vemos situaciones en las que se asemejan más que a formar y a inculcar unos valores, como tú ahora decías, a la alta competición, tú que has entrenado muy buenos equipos en formación, ¿qué diferencia ves tú entre una cantera y una escuela? ¿Hasta qué punto los equipos que están en cantera de grandes potencias, de por ejemplo el balonmano, tienen que seguir cumpliendo una función de formación en valores y no solo una formación deportiva, aunque esté el objetivo y casi el requerimiento de ir a Campeonato de España o de estar entre los 8 mejores? ¿Por qué, o si lo crees, no se debe olvidar esa forma de educar en valores, aun estando ya en junior, a unos jugadores o jugadoras de balonmano? A ver, mi forma de verlo y como creo yo que debe de ser es que no hay diferencia. No debe de haber diferencia. Y da igual que estemos hablando de un Benjamín, de una Levín, de una escuela, de una cantera de alto nivel o incluso de un equipo profesional. Creo que, primero, el deporte es competición. Que esto es algo que también en la escuela creo que, o mi forma de ver las cosas, nos estamos olvidando. Parece que todo el mundo tiene que jugar por obligación, parece que no se debe competir. No, no, el deporte es competición. Competición contra mí mismo, competición contra unos compañeros para poder jugar más minutos, aunque tengas que colaborar con ellos, y competición contra un rival. Entonces, esto es algo intrínseco dentro del deporte que tiene una serie de valores. Entonces, si quiero participar en el deporte, tengo que aceptar que el deporte es competición. Igual que esa parte un poco en la escuela, que nos olvidamos muchas veces, porque si queremos fomentar el valor del esfuerzo, y luego decimos, bien, este se esfuerza menos y este se esfuerza más, y pongo al bueno, claro, ya no estamos fomentando el valor del esfuerzo. Entonces, creo que también se nos ha olvidado un poco que en la escuela enseñamos un deporte y va unido a la competición. Vamos a las grandes canteras. Nosotros formamos personas. Entonces, la persona
o el deporte forma parte de la persona. No podemos querer que alguien tenga una serie de valores en la pista o sea un buen compañero si luego fuera no intentamos fomentar que sea un buen compañero. Entonces creo que tenemos que unirlo todo más y que no debe de estar, parece que formar deportistas está enemistado con formar personas. No, tiene que ir todo de la mano y cuanto mejor persona formes y más ayudemos dentro de los clubes a hacer las cosas, bajo mi punto de vista, mejor deportista va a ser. Entonces no debería de haber una diferencia. La única diferencia es que alguien tiene más talento o tienes más horas para entrenar o al tener más horas para entrenar, pues al final mejoras más. Es una obviedad, pero la forma de entrenar debería de ser la misma. La forma de tratar a los deportistas debería de ser la misma en una escuela que en una cantera. Y que realmente, como tú bien dices, deportistas y se forman personas, ¿cuántos luego van a ser deportistas durante toda su vida? Pues ojalá que muchos, pero no es el caso, y personas van a ser todos. Y eso es importante también destacarlo. Y lo que se trata ahí es que el deporte nos ayude a fomentar una serie de valores que creemos que en la sociedad son positivos. Lo que hablábamos, el valor del esfuerzo, el valor de colaborar con unos compañeros para conseguir un objetivo común, el valor de que en determinados momentos tengo que obedecer una de las cosas que me dicen, el valor también para intentar superarme. Son cosas que nos lo enseña el deporte y que luego en la vida son necesarias en la sociedad en la que estamos viviendo. Entonces, el deporte debe de ser una herramienta para generar mejores personas. Que luego esa persona puede llegar a ser deportista de alto nivel, generar un espectáculo, que la gente le vaya a ver y generar valor a la sociedad, mejor, o como igual que otra persona, estos valores le ayudará a ser un buen ingeniero, otra persona le ayudará a ser una buena enfermera o enfermero para ayudar a las personas y ya está, pero los valores que nos da el deporte nos debe ayudar a ser mejores personas y a intentar vivir en sociedad mejor. ¿Tú has vivido alguna situación en la que, un poco lo que te preguntaba antes de hasta qué punto hay que formar personas, además de formar deportistas, has vivido alguna situación en la que un entrenador, por ejemplo, invento una muy tonta, se estén saludando dos rivales que sean amigos y porque acaba un partido y el entrenador le diga, luego hablas con él que ahora es más importante escuchar mi corrección del partido técnica porque has hecho no sé qué mal y es más importante que me escuches a mí, que te corrija que has tirado con un ángulo de 90 grados en vez de 45 el codo y no hables ahora con tu compañero o rival en este caso? ¿Has vivido tú alguna situación de esa? Sí, y yo he hecho muchas de esas. O sea, no es la realidad de cuando empezamos a entrenar los entrenadores muchas veces nos tiran ahí. Entonces nos ponen ahí delante de un grupo de chavales y dices, ¿y ahora qué hago? Ahora tengo, ¿qué suelo hacer? Reproducir cosas que han hecho conmigo. ¿Esto es lo correcto? Pues depende de cómo se hayan comportado conmigo. Yo siempre diré que he tenido la gran suerte de aprender de varios entrenadores muy buenos a nivel de formar personas, que son Alberto Muñiz y Jota, Pastor también, la gente que ha estado a mi alrededor tenía unos valores muy buenos y muy fuertes y he podido reproducirlos, pero hay momentos donde dice, pero qué barbaridad he hecho. Claro, pero en el fondo nadie nos ha ayudado a enseñar, porque vemos cómo están los cursos de nivel 1, de nivel 2 en balonmano, nos enseñan la técnica, nos enseñan la táctica, pero nos enseñan nuestros comportamientos con los deportistas, cómo deben de ser nuestros comportamientos con los deportistas, no nos lo enseñan. Igual que también hay veces que el entrenador tiene que educar al deportista y decirle, hay momentos para todo, un poco en el ejemplo que me decía. Hay momentos para saludar a tu amigo del equipo rival y hay otros momentos donde tienes que estar con el resto de compañeros. O hay momentos para saludar a tu papá que está en la grada y para atenderle o a tu mamá y hay otros momentos donde me tienes que atender a mí. Entonces el entrenador somos los que tenemos que ir a hacer ese tipo de cosas. Pero ¿quién nos enseña a nosotros a comportarnos de manera adecuada o a qué cosas son las realmente importantes que debemos de fomentar y cómo fomentarlas? Porque puedo decir, oye, yo quiero fomentar estos valores que hablamos muchas veces, el valor del esfuerzo. ¿Cómo fomento el valor del esfuerzo? ¿Cómo fomento el valor del compañerismo? ¿O cómo fomento que alguien sea valiente para decir, oye, has fallado un tiro y tienes que tirar otro tiro después? ¿Cómo lo hago? Entonces, claro, esta formación que debería de tener el entrenador,
¿Quién ayuda a formar a los entrenadores? Yo me la tiro para mi gremio, lógicamente, que entiendo que es una profesión difícil y que muchas veces no estamos preparados para enfrentarnos. Ponemos a entrenadores muy jovencitos a entrenar grupos de chavales, pero luego queremos que les enseñen bien, que les eduquen bien, que fomenten valores, que además les hagan ganar, que además... Oye, pero no es Superman el entrenador. Con lo importante además que es por lo que influyen en luego la personalidad y la forma de ver muchas cosas en la vida. Cuando son pequeños los niños de sus padres, pasan muchas horas con ellos, aprenden de ellos. Con el entrenador también pasan horas, y muchas veces que están iniciándose ya no solo en el deporte, sino en la vida de esos jóvenes, están con entrenadores que, como tú bien dices, se están iniciando, no saben muy bien cómo afrontar algunas situaciones. Tú, desde tu experiencia personal, aparte de todo el bagaje, por supuesto, con el que has ido adquiriendo esos recursos para afrontar las situaciones, ¿ha habido alguna cosa que a ti te haya ayudado a mejorar la forma de afrontar situaciones de cualquier tipo, o es simplemente el bagaje? Bueno, a ver, hay dos facetas. Una, la experiencia, lógicamente, cuando has vivido muchas experiencias similares, ya sabes de qué manera tienes que afrontarla. Y otra es la formación, tienen que ir de la mano las dos cosas. Yo tengo la suerte, pues, de haber hecho todos los cursos de entrenador de balonmano y luego ser también graduado. Bueno, yo soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que lógicamente va muy unido con esta enseñanza del deporte. Entonces, bueno, pues las dos líneas de formación más la experiencia te lo da. Pero claro, es lo que hablábamos antes. Yo he hecho la vista atrás a ciertas cosas que he hecho hace 20 años, 20 no, pero 15 o 16 años, y dice, madre mía, me veo ahora mismo y me da vergüenza ajena. Pero claro, en aquel momento... ¿Cuál era la situación? ¿Cuál era el momento? ¿Qué bagaje tenía yo personalmente para poder afrontar una situación de esa? Igual que también veo otras y digo, ¿cómo he sido lo valiente para hacer esto? Mis primeras experiencias como seleccionador con 19 años, yo me acuerdo de una concentración en León que se me pusieron malos 4, chicos de 14 años tenían, y yo allí al médico con ellos. El delegado, que tenía otros 18 años conmigo, se quedó con el resto para cuidar al resto. Entonces dice, madre mía, con 19 años, al médico con ellos, y oye, y a comportarme como el adulto que debería de ser, sin tener el bagaje de hacer las cosas. Yo llamaba a mi madre y le decía, oye, mamá, ¿qué hago con estos chicos? Pues vete al médico. Pero, ¿y qué digo? Porque nunca lo he hecho. Claro, ahora pasa cualquier cosa y soy el primero en que, oye, se lesiona a un jugador, oye, tranquilo, soy el adulto realmente. Pero claro, en aquel momento dice, ¿cómo fui capaz de hacer estas cosas? Y joder, afrontarlo y salir con la suficiente solvencia. Igual que te digo que hay otras que las ves ahora y dices, madre mía, qué barbaridad hice. Para evitar también situaciones de maltrato y fomentarlas de buen trato, la LOPI contempla la figura del delegado de protección, donde los NNA, los niños, niñas y adolescentes, pueden acudir para expresar sus inquietudes o lo que sea, y también puede ser una figura de referencia en todos estos problemas que comentamos, que bueno, pues se necesita quizás una persona que tenga más experiencia y te pueda ayudar, o por la experiencia o por la formación que haya recibido, desde luego. ¿A ti te hubiese gustado tener, bueno, ahora ya quizás no, siempre hace falta, pero no tanto como en estas anécdotas que contabas ahora, te hubiese gustado tener un delegado de protección, por ejemplo, para poder acudir a él? Sí, desde luego, igual que ahora. Muchas veces en el deporte el entrenador, como decimos, está muy solo ante muchas circunstancias, y tener gente de apoyo es fundamental. Pero claro, esto es lo ideal y debe de ser así, pero también necesitamos tener apoyo en muchas facetas. Hablábamos de que este tipo de ayuda que debemos de tener a los niños, niñas y adolescentes, a los deportistas, a los entrenadores, nos ayuda mucho, pero el director deportivo, o sea, hay muchas figuras dentro de los clubes, o debería de haber, mejor dicho, muchas figuras dentro de los clubes que nos ayuden a todas estas cosas, y creo que es fundamental. Si queremos dar pasos
a dar un mejor servicio, a hacer mejor las cosas, a entrenar mejor, a generar mejores valores y demás, necesitamos gente de apoyo a nuestro alrededor, necesitamos ir profesionalizando el deporte con este tipo de figuras. Y desde tu experiencia, ¿cuáles son las dificultades que puedes encontrar tú para que a corto o medio plazo todos los clubes adquieran esa figura de delegado de protección? Bueno, hay dos, para mí hay dos claras. Una es el dinero. Económicamente, lógicamente, los clubes no están en la mejor situación, y esto con matices, o no quieren invertir ahí. Entonces iría el tema económico y el tema de creer en esto. Claro, esto lo hacemos, claro, hay dos vertientes. Lo hago porque me obliga la ley o lo hago porque creo que es lo que debo de hacer. Lo deberíamos de hacer porque creemos que es lo mejor para nuestra escuela, nuestra cantera, nuestro club, porque esto es necesario para dar un mejor servicio, para que nuestros deportistas tengan los mejores recursos, para que si surge cualquier problema de discriminación, de acoso, que tengan una vía a la que se puedan agarrar. Entonces esto lo deberíamos de hacer por un tema de creencia, pero la realidad es que muchas veces no creemos los clubes o no creen este tipo de entidades en esta mejora. Entonces están estas dos vertientes: la vertiente económica, que creo que es un problema importante, y la vertiente de que crean de verdad que esto es algo importante para los clubes. Y luego también te quería preguntar qué personas deberían de estar especializadas dentro del ámbito deportivo en estas cosas, qué figuras se debería encargar de ser el delegado de protección. Porque, por ejemplo, yo pienso que todo el mundo debería estar por lo menos informado, luego ya quien esté más formado y especializado es la pregunta que te quiero hacer, pero ¿tú a quién verías? ¿A los entrenadores, a los directores deportivos, a los árbitros, yo que sé, a los representantes? ¿A quién debería ser esa figura especializada y que se convierta en el delegado de protección? Bueno, a ver, yo voy a tirar ahí un poco para mi ámbito, y yo creo que debería ser el graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Entonces yo creo que dentro de los clubes deportivos debes de tener un bagaje importante en pedagogía, un bagaje importante en deporte. Entonces creo que una figura que aúna muy bien diferentes tipos de enseñanza es este graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, porque debe de saber un poco de todas estas cosas. Y lo que dices, esa persona es la que debe de ayudar a formar a que entrenadores, directores deportivos, padres, árbitros, deportistas, todas las personas que forman el deporte tengan un conocimiento sobre todo esto y sepan lo importante que es, sepan cómo realizar buenos comportamientos dentro de su figura. El árbitro, que siempre parece el olvidado y el enemigo, forma parte del deporte y es fundamental. Entonces, oye, ¿qué puede hacer el árbitro para ayudar a fomentar unos buenos valores dentro del deporte y para evitar ciertas discriminaciones, ciertas agresiones o lo que sea? Pues tiene una faceta muy importante. Entonces, tiene que haber una persona y que esa persona capitalice con formaciones, con ayudas individuales, con entrevistas al resto de personas. Pero claro, es lo que veníamos a lo de antes. Si es una persona muy formada, con una tarea por detrás, que tiene que haber una tarea muy grande, tiene que tener una repercusión económica en esas personas también. Todo esto para que se pueda formar y sobre todo atender bien a los niños, niñas y adolescentes. Y te quería hacer, por lo tanto, esta pregunta: ¿qué es para ti atender bien a los NNA? Esto son preguntas muy complejas porque, claro, tienen muchos ámbitos de actuación. Una persona no tiene solamente una línea de formar a alguien. Nosotros lo hablamos en el deporte muchas veces. El deporte tiene muchos factores del rendimiento. Entonces tienes que tocar un poco todas las facetas. Entonces atender bien al deportista es tocar todas esas facetas que tiene. Tocarles a la hora de la enseñanza de la técnico-táctica, tocarles a la hora de la enseñanza de la psicología, de los comportamientos, de los valores, de la preparación física. Entonces, atender bien a un niño, a una niña, a un adolescente, joder, es darle un abanico tan grande de cosas
claro, hacerlo bien es muy difícil. Yo siempre les digo que eso, tenemos una responsabilidad inmensa los que trabajamos con este tipo de chavales, de chicos, chicas, porque, claro, estamos formando una persona, estamos ayudando a formar una persona y eso va a tener luego una repercusión muy grande en su vida. Y otro de los, de los pilares, de los objetivos que tiene la ley de la LOPIB es fomentar la participación activa de los niños, niñas y adolescentes dentro del deporte. ¿Cómo ves tú esto? O sea, ¿cómo puede materializarse esta participación activa de los niños, niñas y adolescentes? Y sobre todo también, ¿dónde están los límites de esos niños? A ver, los límites se les tenemos que poner los adultos. O sea, yo creo que esto lo tenemos que tener bien claro. Si nosotros queremos formar y fomentar, debemos de dar unas responsabilidades, pero también poner unos límites. Yo creo que va a ir unido a las edades. En cada una de las edades, cómo pueden participar en el deporte, cómo pueden un infantil, un cadete con 13 años, con 15 o con 17, explicarles un poco lo que es el deporte, lo que se busca conseguir y cómo ellos pueden participar. Yo, por ejemplo, ahora en esta última etapa mía estoy tratando con adolescentes de 17 años, 16, 17 años, y yo les digo, yo os voy a tratar como adultos, o sea, creo que ya empezáis a formaros, empezáis a razonar y quiero que razonéis. Tenemos una serie de objetivos. El objetivo es entrenar bien, descansar, alimentarme bien. Digo, entonces, en todas estas cosas podéis participar. Entonces me podéis venir a decir, oye, ¿por qué no hacemos esta determinada manera? ¿Vale? ¿Esto es coherente con los objetivos que tenemos? Razonáis si es coherente con los objetivos que tenemos y si es coherente, adelante. Ahora me decís, oye, ¿me puedo levantar a las 3 de la mañana? Me acuerdo de un chaval hace ya unos años que me decía, oye, estábamos hablando de la importancia del descanso y demás. Y me dice un chaval, oye, ¿me puedo levantar a las 3 de la mañana a ver la Fórmula 1? Claro, y me miran el resto como diciendo, este no se ha enterado de nada. Esto no va unido. El descanso con esto que me está... No, pues el límite te le pongo yo. El límite, tú esto no lo puedes hacer. Y también a nivel, mental, ¿dónde está el límite de la autoexigencia que puedan tener algunos niños de llevar eso al extremo? De tomárselo tan en serio que, al igual que ahora, tú ponías el ejemplo niño al que el adulto le tiene que poner el límite para que cumpla un mínimo y esté bien cuidado, al contrario, que sea el niño el que quiera estar, o sea, quiera autocuidar tan bien, que lo lleve al extremo, entrene las máximas horas posibles. Ahí también, ¿cuál es el límite que le puede poner un adulto o un entrenador, en este caso, de saber que, no todo se puede llevar al extremo? Bueno, eso es cuando llegas a un momento de que te obsesiona, de decir, la vida, o como yo lo veo, tiene que tener un equilibrio en todas las cosas que hagamos. Entonces tenemos que buscar, ¿es el mismo equilibrio para todos? Probablemente no es el mismo equilibrio para todos. Entonces necesitamos hacer un trabajo muy grande de pedagogía, un trabajo muy grande reflexivo, y nuestra tarea debe de ser orientar, encaminar, ayudarles a reflexionar, ayudarles a entender ciertas formas, ciertos comportamientos y eso es lo que debemos de hacer los adultos con este perfil de chavales. Y yo lo veo un poco por ahí, de decir, oye, venga, te orientamos, te ayudamos o no obsesionamos, porque muchas veces las obsesiones que tiene uno de estos niños o niñas vienen derivadas de las obsesiones que tienen los adultos, que tienen sus padres, que tienen sus entrenadores, que tiene su entorno, y al final es un reflejo, porque ahí te reflejas mucho en la forma de actuaciones. Entonces, ahí sí que es muy interesante que haya una figura externa que lo vea desde una posición un poco lejana, que observe la situación y diga, hostia, aquí hay un problema, vamos a actuar en este problema. ¿Por qué? ¿De dónde viene esta obsesión? Pues esta obsesión puede venir, pues eso, del padre que está encima de él, que cree que tengo a Messi en mi casa y Messi ahí uno de 8.000 millones de personas. Entonces, no, esto no. ¿Cuánta gente va a dedicarse? Y hacer esa pedagogía desde el principio, decir, el objetivo no es dedicarme al deporte de alto nivel, el objetivo es
formar a un buen deportista, formar una buena persona y lo otro va a venir después. ¿Y cómo has visto tú este control, estos límites que hay veces que hay que poner, esta búsqueda del equilibrio, como tú has dicho antes, a lo largo del tiempo? ¿Cómo ha ido evolucionando en las distintas etapas y la forma de ver el deporte? Bueno, yo creo que antiguamente esto era mucho más directivo, es decir, esto había una obediencia, ibas a los sitios con una obediencia muy grande de las cosas que se tenían que hacer. Poco a poco, pues estamos yendo a un punto, quizá para mi gusto, excesivamente laxo, excesivamente permitir demasiadas cosas. No nos tenemos que olvidar que estamos ayudando a una formación, entonces tiene que haber unas normas en el deporte, tiene que haber tú cuando vas a un equipo, pues si quiero formar parte del equipo, tengo que cumplir una serie de normas, si no, no puedo formar parte del equipo. Pero igual que pasa en la sociedad, yo quiero formar parte de la sociedad española, tengo una serie de normas que cumplir. Si no las cumplo, estaré fuera de la sociedad y tendré un castigo como adulto. Entonces, en un niño debería de ser también igual. Hay una serie de normas, hay una serie de comportamiento y tengo que cumplirlo. Ahora, excederme de eso, que probablemente antaño nos excedíamos de eso y era un régimen excesivamente autoritario y excesivamente, vamos a entrecomillar, militar, pues quizá eso era exagerado o es exagerado para la situación actual. Pero una cosa es eso y otra cosa es permitir todo, ¿no? En la vida, en la sociedad, en el deporte, no se puede permitir todo. Entonces, claro, esta búsqueda del equilibrio, muchas veces tenemos que tomar una responsabilidad de los entrenadores que no la deberíamos de tomar nosotros. Debería haber una entidad superior en los clubes o en la entidad que fuese que te diese esas pautas y luego pues pequeños matices debería del entrenador con sus formas de ser, en función de lo que quiere inculcar más o menos, pues ya darle esos matices. Todos los invitados con los que charlamos aquí en estos seminarios a la LOPIBI y de buen trato en niños, niñas y adolescentes en el mundo del deporte, les hacemos siempre 4 preguntas que te voy a hacer ahora. La primera es, ¿qué le dices a los entrenadores de tu club, de la federación, que entrenan a niños, niñas y adolescentes? Bueno, que tienen una responsabilidad enorme, eso lo primero, y que tienen un trabajo dificilísimo y que tenemos que ser conscientes de todo esto. Y la siguiente pregunta es, ¿qué le dirías a tus hijos como deportistas en formación? En este caso no tienes, pero ¿qué les dirías? Bueno, que hagan caso al entrenador, yo desde luego. ¿Y qué te hubiese gustado a ti escuchar cuando eras pequeño acerca de esto mismo? Bueno, también yo que me divirtiese y que obedeciese las cosas que me dice. Pues esas son las 3 preguntas. Y como estamos hablando de balonmano y en la LOPI se habla mucho de dar voz a los niños, niñas y adolescentes, damos la bienvenida e invitamos a sumarse al escenario a Alejandro Corredera, que se va a sentar aquí con nosotros y le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, bien. Algo nervioso. No te preocupes, aquí sin nervios. Lo primero, y para romper un poco el hielo, cuéntanos, ¿cómo comenzaste tú en el deporte? Pues yo, bueno, pues empecé de pequeño, probé con muchos deportes antes, pero me empecé con fútbol y luego me metí en una extraescolar de multideportes en mi colegio, que es La Salle, y pues había balonmano, baloncesto, muchos más y al final pues me decanté por el balonmano. Para que la gente te conozca un poco más, estoy en tercero de la ESO en La Salle, juegas al balonmano ahora en el aula, Sí. eres extremo izquierdo, número 84, eres cadete, pero también juegas con los juveniles. Y para continuar un poco, te quería preguntar, ¿cuál ha sido tu mayor logro a nivel deportivo? Pues yo creo que el año pasado que con mi equipo llegamos al top 8 de España en Zaragoza y pues bueno, éramos un grupo de chavales que la mayoría veníamos de equipos distintos y nos conocíamos de selecciones tal y decidimos que ese año iríamos todos al aula y pues ahí fuimos avanzando y ganando y ahí nos quedamos. ¿Y
para conseguir algo tan, bueno, se puede decir tan fácil, pero que realmente es tan difícil como quedar entre los 8 mejores equipos de España, ¿cuántas horas entrenas a la semana o entrenabas a la semana? Pues yo entreno ahora mismo 5 días a la semana, más partidos con juveniles y cadetes. Los entrenamientos son de hora y media, más al gimnasio a veces. ¿Y cuál es tu intención que hay detrás de entrenar tantas horas? ¿Con qué objetivo lo haces? ¿Es porque quieres ser profesional? ¿Juegas para divertirte? ¿Cuál es tu intención? Bueno, el primer objetivo claramente es mejorar, porque como mucha gente quiere intentar ser bueno para luego seguir y ser mejor y conseguir algún objetivo, como jugar en un equipo de buen nivel, conocido. Y bueno, pues claro, pues también para divertirme, que no lo hago obligado, si no, no lo haría. Y pues nada, eso. Tu ámbito, que es el balonmano, ¿has notado que hay alguna discriminación entre el balonmano masculino y el femenino? Yo, claro, es que también llevo poco, entre comillas. Por eso no noto mucha diferencia entre chicos y chicas. A veces hemos tenido charlas sobre esto, pero, por ejemplo, mi equipo, el aula, tiene mucha importancia en el lado femenino por el equipo de DHF, que es como la primera división en chicas. Y pues tampoco noto discriminación ni nada por el estilo. Ya no solo en el ámbito femenino, sino en tu experiencia personal, en masculino, por tanto, ¿has vivido algunas situaciones o has visto en las que, según tu interpretación, podrían clasificarse como faltas de respeto o de maltrato a algún compañero, o la típica situación de que los padres se meten con los entrenadores o con los propios árbitros? ¿Tú eso lo has vivido? Sí, hombre, claro. Creo que casi toda la gente que está metida en el deporte ha vivido esto. Dentro del equipo, pues obviamente siempre hay alguna bronca entre compañeros, sobre todo por quién es mejor, peor. Y luego fuera del equipo, se nota mucho en los temas de la afición, lo que dicen hacia el árbitro, al entrenador y hacia los que están jugando, que muchas veces son chavales y de mi edad o un poco más, un poco menos, pero que al fin y al cabo es como si estuvieses insultando a tu hijo de la misma edad. Y eso sí que pasa mucho en casi todos los deportes, cada vez menos. Y tú, ya no solo de balonmano, sino lo que te hayan contado amigos tuyos, habrás visto o habrás oído acerca de competiciones, porque tú, por ejemplo, compites ya a un nivel muy serio, Sí. en campeonatos de España y demás, pero gente que también juega en colegios, ligas provinciales, que no hay tanta exigencia. ¿Notas cómo cuanto mayor es el nivel, más exigen los padres, ahora siguiendo con ese mismo ejemplo, a sus hijos? Y lo que decías tú de insultar a una persona de la misma edad que tu hijo, que lo mismo insultar a su hijo no es normal, pero al compañero sí. Y lo que, por ejemplo, decía antes Nacho, de que pensar que tu hijo es Messi cuando Messi solo hay uno en todo el mundo. ¿Tú notas cómo, según ese aumento de competitividad que puede haber o de nivel en la categoría, hay mayor presión por parte de los padres, por ejemplo? Sí, hombre, claro. Normalmente cuanto mejores eres o cuanto más llegas, más esperan de ti. O sea, un chaval de 5 años, pues obviamente no le mete presión, la afición se comporta. En cambio, ya cuanto más creciendo en categorías superiores como juveniles, cadetes, primera, pues se nota mucho más la presión. Y según tu opinión, quiero que seas sincero, ¿crees que todavía con 14, 15 años es justo que se ponga esa presión, o tú ves necesaria esa presión sobre chavales de tu edad que están haciendo el deporte y que les gusta, como tú has dicho antes, para divertirse, también con un objetivo ciertamente competitivo y de mejora, pero ves esa presión que se pone muchas veces necesaria? Depende del momento, porque hay momentos en los que más tú ya vienes con la presión puesta y más, pues lo único que te hace es darle vueltas y al fin y al cabo esto viene mal porque lo haces peor. Pero en cambio otras veces necesitas que te espabilen, por así decirlo. Poner presión para centrarte y bueno, eso también viene bien por parte del entrenador
o de tus compañeros mismamente, que por si te tienen que decir un consejo para que mejores o tal. Más o menos en toda tu vida, ¿cuántos entrenadores has podido tener? Más o menos un número, no solo de balonmano. Pues aproximadamente unos 6 7. 6, 7 entrenadores. ¿Y tú has notado cómo hay una diferencia en la forma de llevar los entrenadores a los equipos y cómo tú te has sentido en esos equipos dependiendo de la forma de actuar de los diferentes entrenadores? Sí, claro, o sea, depende de muchos factores. También el entrenador, la edad, no todos han sido en la misma edad. Y luego, pues bueno, al fin y al cabo, cuanto más entrenadores tienes, más puedes aprender de unas cosas u otras que luego al final las juntas y te forman como jugador. Tu forma de jugar, de pensar también y de comportarte. En tu club, en el aula, ¿sabes si existe la figura del delegado de protección? Sí, sí que hay. Y de hecho, el año pasado tuvimos una charla sobre esto mismo, sobre la discriminación, el comportamiento y poco más. Es la única vez que lo hicimos, pero creo que este año también vamos a tener. O sea, sí que se... Sí, sois conscientes de que sí, existe esa somos figura por si conscientes. algún día se necesita y hay que recurrir a ella. ¿Cómo de necesario ves tú? Ojalá que bueno, no sea necesario recurrir frecuentemente, pero ¿tú crees que es necesario que esas figuras existan en los clubes? Sí, o sea, yo creo que hay una diferencia en cuando están que cuando no están, porque hay situaciones que no se entrenan y que se necesitan saber. O sea, tú cuando eres entrenador, cuando eres jugador, en mi caso, no te enseñan una serie de comportamientos, como por ejemplo los que están fuera del campo, que al final debemos tener por cierto respeto a nuestros rivales, nuestros compañeros o el entrenador, el árbitro, que luego es importante, pero luego como persona eso te marca. Quiero que nos cuentes también un poco cuál es tu forma de pensar acerca de cuánto influye la forma de ser de una persona, cómo actúa fuera de la pista, luego cómo se extrapola dentro del campo. Pues bueno, cuando una persona entrena mucho durante un sitio, pues bueno, al final se te quedan algunas cosas y eso te forma para bien o para mal. Muchas veces la actitud en el campo refleja cómo es una persona luego en su día a día, en sus actitudes y tan solo por ver a gente entrenar, pues tú te puedes dar cuenta o te puedes hacer una idea de cómo es esa persona y muchas veces es acertada para bien o para mal. Y por ejemplo, ¿la mayoría de tus amigos están dentro del mundo del deporte, del balonmano en especial, o no y no hay una relación? Sí, bueno, al principio no, porque claro, como lo hacía en el colegio, tal, pues la misma gente que estaba entrenando conmigo era la que tenía que ver en el colegio todos los días. Pero luego a medida que he ido creciendo y pasando por distintos clubes, pues al final haces más amigos dentro que fuera del deporte. Y bueno, pues pasas más tiempo con ellos, haces nuevos planes como quedar a ver partidos o tal, cosas que nunca habías hecho y bueno, está bien cambiar. ¿Tú crees que es importante también dentro del deporte llevarte esas amistades, como ahora tú bien dices, además de llevarte experiencias, que eso ya se da por supuesto cuando juegas y Sí. pasas muchas horas con ellos, es evidente que vas a vivir muchas experiencias, pero también crees que es importante mantener esos amigos para fuera de la pista, como bien decías ahora de quedar, pues para hacer otras cosas? Sí, bueno, a ver, por ejemplo, en el tema de selecciones, pues conoces a mucha gente, no solo de tu club, sino de la provincia o de cualquier sitio, Burgos, Salamanca. Y bueno, pues al final, pues tú sabes que vayas a donde vayas, puedes tener a alguien con quien estar. Y pues sí, viene bien porque te saca de la rutina. Así, por ejemplo, yo no tengo que hablar de matemáticas con mi compañero de club o cualquier persona, o incluso puedo hacerme amigo de un entrenador. Yo mis entrenadores les considero también amigos y a los que les puedo preguntar cosas y normal.
Por supuesto, ahora que dices lo de los entrenadores como un amigo, siempre, evidentemente, respetando la diferencia Sí. entre un jugador y un entrenador, pero ¿cómo importante consideras tú que es tener confianza con un entrenador? Porque al fin y al cabo, también, sobre todo en etapas de formación, el entrenador es un formador y muchas veces también puedes necesitar su ayuda para algo que no sea estrictamente deportivo. ¿Qué importancia le das tú a la confianza que puedas tener con los entrenadores o la confianza que te den ellos? Yo creo que con el entrenador, dentro del respeto, hay que tenerle bastante confianza, sobre todo porque a estas edades pues cambian muchas cosas y pues hay cosas que quieras que no, pues te da vergüenza o hablar con tus padres y a veces con el entrenador es una persona con la que tienes más confianza, con la que puedes hablar de todo. También depende de la edad. Hay muchos entrenadores que son jóvenes y que te pueden entender más, otros que son más mayores y te pueden dar más consejos. Pero bueno, claro, todo esto dentro del respeto. Hay que diferenciar entre amigo y, y entrenador. Al fin y al cabo, es como, fuera de casa es como tu padre o tu madre, que lo que él diga va a misa. Pues desde luego, no puedo concordar más con esa afirmación. Ahora ella sí que sí, muchas gracias Alejandro. Vamos a dar paso a la mesa redonda y voy a pedir primero que pase Javier Sanz segundo con nosotros. Me voy a sentar yo por aquí para que se sienten aquí los dos invitados. Javier Sanz segundo es jugador profesional de baloncesto, actualmente entrenador de técnica individual y organizador del concurso de triples y de Palencia, que este año ya vamos por la tercera edición. Y voy a pedir también que se acerque Laura Martín, mamá de Alejandro, y también diplomada en Relaciones Laborales, Gestión de Recursos Humanos y máster en Salud Laboral, de vocación. Y bueno, lo primero os quería preguntar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues bien, encantado de estar aquí con vosotros. Igualmente, encantada. Me gustaría presentaros tres situaciones que se han presentado en el mundo del deporte y que lo mismo las conocéis ya porque se han hecho bastante virales, han dado prácticamente la vuelta al mundo y os quiero preguntar un poco acerca de cuál es vuestra opinión. Ahora os las voy a ir presentando y me vais diciendo un poco. La primera ha sido en un partido de baloncesto en categorías inferiores en las que un jugador se lesiona y los entrenadores de ambos equipos deciden parar el partido y a posteriori suspenderle. Meses después hubo una federación que sancionó a los dos entrenadores por suspender un partido debido a una lesión. Entonces, lo primero que os quería preguntar es eso. ¿Cómo veis vosotros que si hay una lesión, las diferentes formas de reaccionar ante ella? Bueno, empiezo yo. Empieza tú, Sanse. Bueno, pues yo no estoy muy de acuerdo con la reacción de los entrenadores. Me refiero a que tampoco desconozco la gravedad de la lesión, pero donde hay una línea que pueda establecer cuál es la gravedad, ¿no? En el deporte yo creo que los niños cuando hacen deporte y van creciendo, pues tienen que lidiar con situaciones que no todas son positivas, con la derrota, con la superación, con una lesión propia, con una lesión de un compañero, y son cosas que forman parte del deporte y hay que convivir con ellas, enfrentarse a ellas y bueno, pues no estoy de acuerdo en que lo hayan parado, ¿eh? Puedo entender la motivación de los entrenadores, sí puedo entenderla. Quizás a lo mejor por parte de la federación, pues no sé si a lo mejor un aviso, no sé exactamente cuál ha sido la sanción. Pues igual un aviso, una carta general a todos los clubes o a todas las federaciones, bueno, pues que a lo mejor no de primeras. Pero bueno, no veo bien que se pare un partido y demás, aunque por una lesión. Vamos, yo creo que hay que lidiar con esas situaciones, con las positivas, pero también con las negativas. Alejandro, tú como deportista en activo, cuando un jugador se lesiona, que seguro que alguna vez te ha pasado, ya sea de tu equipo, tú mismo o del equipo rival, ¿cuál ha sido vuestra forma de afrontarlo? Y también qué opinas del caso de que dos entrenadores paren un partido por una lesión? Bueno, esta situación se suele ver mucho, que estás viendo un partido, jugándolo, y de repente a un jugador, pues por distintas circunstancias, que está mal o que estirar, calentar mal, pues se haya lesionado el partido. Yo nunca he visto la situación en la que se pongan de acuerdo los entrenadores para parar el partido, porque tampoco creo que sea necesario.
porque al fin y al cabo hay más jugadores que pueden sustituirle, sean mejores o peores. No creo que haya tanta gravedad, pero tampoco, no sé, como para sancionarlo. Yo tampoco estoy de acuerdo en que deberían de haberlo parado, pero eso que es una situación bastante normal, que se lesionan. Al fin y al cabo, cuando haces muchos deportes es lo que suele pasar. Tú, Nacho, ¿qué opinión tienes acerca de esta situación? Bueno, a ver, yo creo que hay unos protocolos y hay un reglamento. Tú cuando juegas a un deporte tienes que aceptar el reglamento en el que estás jugando y que en un partido además hay una persona, en teoría, que es la que tiene que tomar este tipo de decisiones y que es la que está facultada para ello, que es el árbitro. Entonces, si el árbitro considera que la gravedad es lo suficientemente grave, porque se ha dado en fútbol, hemos visto algún caso de una persona que le ha dado un infarto jugando, que se desploma, que tiene que entrar a una ambulancia, que han parado mucho, pero la persona que en teoría debe de estar facultada para tomar esa decisión es el árbitro. El resto lo que tenemos que hacer es acatar un reglamento, y voy muy en la línea también de lo que decía antes el compañero, de que además tenemos que ayudar a que la gente, todos los que estamos dentro del deporte, vivamos situaciones buenas, positivas y tengamos que gestionar situaciones complejas. Entonces, una situación compleja es que un compañero se lesione, un chaval se lesione, un niño se lesione, y ahí pues el resto de compañeros lo normal es que estén preocupados por su amigo, el entrenador esté preocupado y tengamos que gestionar esta situación y seguir hacia adelante. No hay más. Entonces, eso, por un lado el tema del reglamento, de acatar un reglamento, por otro lado el tema del árbitro, y el otro tema es gestionar un poco estas sensaciones que también hay que gestionarlas. Ahora te pregunto, Laura, pero te quiero hacer a ti antes una pregunta, Nacho. Quizás es un poco a pillar, pero tú que estás muy relacionado con la actividad física, más o menos, ¿qué probabilidades hay, no sé si lo sabes, de que en un partido o en un entrenamiento haya una lesión? Bueno, a ver, hay probabilidades altas en un partido más que en un entrenamiento. Eso sí que eso sí que está demostrado y hay una evidencia, y en función luego de muchas características individuales, pues hay más probabilidad de lesión o menos probabilidad de lesión, en función del deporte, en función de la edad, en función de la fatiga acumulada, en función de... hay muchas cosas, pero la realidad es que es una cosa que ocurre y que ocurre además habitualmente. Entonces debemos de aprender a gestionarla, y lo que también tenemos que hacer es intentar minimizar ese riesgo de lesión, que hay fórmulas para minimizar los riesgos de lesión. Y bueno, luego ya hay también muchos tipos de lesiones de mayor grado y menor grado. Ahora ya sí, Laura, nos gustaría saber qué opinas al respecto de la situación que se dio en la que se suspendió un partido, se paró por una lesión. Claro, yo ahí lo más importante que veo es saber qué tipo de lesión es. También has dicho que en edades eran muy pequeñitos. Yo lo que estoy acostumbrada, yo tengo 3 hijos deportistas y yo creo que no hay partido en el que no salga alguien lesionado. O sea, por más tiempo o por menos tiempo, siempre hay alguna lesión. Si se parasen todos los partidos en todas las lesiones, de hecho este año creo en un mismo partido a 2 juveniles se les llevaron con ligamentos rotos, o sea, en el mismo partido, y el partido finalizó. Otra cosa es que me digas que le ha dado una muerte súbita o que le ha dado un infarto. Ahí sí que puedo llegar a entenderlo. Y luego, muy importante lo que comentaba Nacho. Al final, yo lo desconozco, pero creo que si existe un reglamento, tampoco hay que pensar en quién tiene o quién no tiene razón. Si realmente hay algo que existe, de lo que debemos hacer es acatar esa norma y punto. Cambiando ahora un poco de la lesión a otra situación, la que también se puede interpretar como situación de maltrato. Esto fue a nivel profesional, esto fue en la NBA, tiros libres, y para poner un poco en contexto, un jugador que había estado jugando en un equipo durante muchos años regresa de nuevo a ese pabellón para jugar, pero esta vez en contra, está tirando tiros libres y el estadio entero le empieza a pitar y a silbar. Esto da igual que sea baloncesto, que balonmano, un penalti, fútbol o cualquier deporte. Que una afición increpe de manera muy descarada a un jugador, por el motivo que sea, en este caso era porque había abandonado el equipo años atrás. Y aquí lo llamativo es que el entrenador del equipo local, del que sus aficionados estaban abuchando al jugador, el equipo que había tenido ese jugador años atrás, su entrenador coge el micrófono, mitad del partido, y por megafonía
pide directamente a sus aficionados que dejen de pitar y de increpar al exjugador de ese equipo. Primero os pregunto, a nivel profesional, ¿vosotros veis que ha habido alguna evolución, que cada vez hay menos situaciones desafortunadas de esas, que va más la cosa? ¿Qué opináis acerca de estas situaciones que vimos día a día todavía? Bueno, pues yo quiero pensar que evolucionamos y que cada vez la gente somos más serenos y entendemos que es un deporte y que es una forma de educación, con lo cual el faltar al respeto o el que nuestros hijos vean que podemos faltar al respeto abre la puerta para entender que ellos también pueden hacerlo. Si tú quieres vender algo, tienes que creer en ello. Si tú pides respeto a tus hijos, tienes que respetar a los de los demás. A mí, en el caso del entrenador, me parece de aplauso el recriminar a la afición una parte de insulto a un jugador que en este caso ha jugado con nosotros, pero hubiese jugado o no, me es indiferente. Creo que el respeto se lo merece tanto nuestro propio equipo como el equipo contrario, independientemente de que haya jugado o no con nosotros. Nosotros en el club, en DHF, ¿verdad, Alejandro? En ocasiones sí que vemos situación, chicas que han estado en DHF que ahora no están y yo creo que se las sigue mostrando cariño. Al final todos entendemos que fuera parte de que esto es un deporte, llega un momento en el que también es un trabajo. Y todos por trabajo funcionamos un poco en interés personal, profesional o económico. Y ahí debes un respeto a la decisión de toda persona. Desde luego. Pero luego, por ejemplo, ahora os sigo preguntando, vemos situaciones en las que, por ejemplo, yo pongo el ejemplo del baloncesto porque es el deporte que más conozco. Ayer Pablo Lasso fue entrenador, Sanse lo sabe bien, del Madrid, acabó como acabó. Ayer vuelve a jugar con otro equipo al Palacio de los Deportes, a Madrid, la afición le recibe de forma fenomenal y bueno, eso es un bonito gesto, que la gente se acuerde de los que les han dado tanto, pero se pasa un poco por alto cómo acabó toda la situación y muchas veces se ven situaciones en las que hay una cierta hipocresía, que también debemos de buscar que todas estas, bueno, por supuesto, evitar los abucheos y que cuando sean aplausos verdaderos, que de verdad se sienta ese cariño por volver a ver a una persona de un antiguo equipo. Y ahora ya sí, os sigo preguntando qué opináis de los tiros libres. Bueno, es que claro, a mí no me queda claro si la situación son abucheos o son insultos. Claro, porque para mí es radicalmente diferente, ¿no? El abucheo es una manera en un tiro libre que se ha hecho toda la vida, ¿no? Pues para intentar desconcentrar al contrario. Entonces no veo nada de malo. Otra cosa es si hay insultos de por medio. Bueno, pues creo que eso es hasta sancionable, ¿no? O sea, creo que los casos, si se detecta a las personas que han insultado y tal, ya creo que hay, pues igual que decía él antes, un reglamento, pues ahí habrá unas sanciones estipuladas y entonces eso ya es, o sea, hay que actuar. Pero, por ejemplo, un partido en el que empieza el que tienes sentado al lado a insultar y el que está a su lado empieza y así se hace la ola y se empieza a masificar y es el 60, no hace falta ni el 99%, es pues el 30% de un pabellón que está lleno insultando, ahí hay mucha gente como para poder detectar a todos y sancionar. Ahí, ¿qué se podría hacer? ¿Qué medidas se podrían tomar? Pues es que yo en esas cosas siempre he sido un poco radical en mis opiniones. A veces pagan justos por pecadores, pero yo soy partidario de las sanciones ejemplares. Entonces, a veces a lo mejor tiene que pagar alguien, pero soy partidario de las sanciones ejemplares y creo que las medias tintas lo que hacen es perpetuar determinadas cosas, porque bueno, si es que al final no pasa nada. No, si pasa, pasa. Y si pasa, se cumple hasta el último día de sanción. Y yo soy partidario, en ese caso, de, bueno, pues si hay que cerrar un pabellón unas jornadas y si vuelve a pasar, pues la primera serán 3 y si vuelve a pasar, la segunda serán 5 y si vuelve a pasar, será toda la temporada. Y eso no se vuelve para atrás. Y otros que tomen ese ejemplo para que su pabellón no pase. Pero vamos, hasta el último día de la sanción, hasta la última coma de la sanción. Tú, Alejandro, ¿cómo ves estas situaciones? Ya no, este es un caso en el que
luego también entra de por medio el entrenador a pedir y demás, pero ¿cuál es tu opinión acerca de esos insultos en profesional y cómo, por ejemplo, un entrenador puede evitar que esto se dé? Bueno, para empezar, esto a mí me parece una falta de educación por la gente que está viendo el partido, que ha pagado por ello, por verlo, sobre todo a una persona que, si lo he entendido bien, ha estado muchos años en ese club y que le ha dado mucho. Y esto tendría que ser sancionarse. A mí lo que, en este caso, me parece bien cómo reaccionó el entrenador, ¿era, no? Sí, el entrenador. Porque no se puede permitir. O sea, al final, el deporte es una manera de entretenimiento para los de fuera del campo y para los de dentro del campo, una forma de muchas veces de ganarse la vida y no debería de ser insultado. Lo que habría que hacer es sancionar de la manera que sea. No sé cuál es el protocolo en este caso, pero si la gente paga para ir a ver un partido solo para meterse con un jugador, porque como ha dicho mi madre, al final es un trabajo y haces lo que mejor te conviene, pues debería de ser sancionado y gravemente. No sé de la manera, pero tengo claro que Alguna sí. reprimenda tiene Alguna que haber. reprimenda. ¿Y tú, Nacho, cuál es la opinión? Porque tú que además lo has vivido desde dentro en muchas ocasiones, estoy seguro, ¿cuál ha sido tu forma de afrontarlo y qué opinión tienes acerca de ello? Bueno, a ver, cuando nos hemos dedicado al deporte profesional, pues hemos tenido que soportar el insulto y además yo creo que lo grave es que teníamos interiorizado que formaba parte de nuestro trabajo. Tener que soportar a alguien en la grada insultándote de manera grave. Y decíamos, no te des la vuelta porque es tu trabajo soportar a esto. No, mi trabajo es entrenar. Mi trabajo es dirigir un partido y dirigir a unos jugadores, no es soportar unos insultos. Entonces, creo que en esto estamos avanzando. O sea, creo que aquí sí que hay un cambio, en los últimos años ha habido un cambio relativamente positivo en que se disminuyan los insultos. Voy a lo de antes. Yo he insultado en la pista, o sea, vamos a ponernos todo, no vamos a tener medias tintas. He ido al pabellón y los árbitros estaban allí y le has llamado al árbitro de todo. De todo, en deporte profesional, cuando eras aficionado al jugador rival, dices, esto voy a lo de antes, haces una reflexión, dices, pero ¿qué comportamientos hacía? Entonces, esto hay que erradicarlo. ¿Cómo? Pues ahí es donde tiene que haber una serie de protocolos. Los clubes tenemos que poner en marcha o tienen que poner en marcha las federaciones una serie de protocolos para evitar esto. Primero para concienciar, para educar y si ocurre, sancionar de manera ejemplar. Que es lo que dice esto. Aquí en ese tipo de cosas no hay medias tintas. Y luego quería abrir el melón sobre los abucheos o sobre tal. También el deportista, o en qué momento puedo empezar a abuchear, en una final de un campeonato de España infantil, puedo abuchear al rival, al entrenador para que se ponga nervioso, o en cadetes, no, en infantiles no, son muy pequeños, en cadetes, juveniles, o no. Al profesional, forma parte de su trabajo, tener que soportar el abucheo, no voy a decir ya el insulto, el abucheo. Entonces aquí ya entraría la siguiente reflexión, ¿vale? O sea, la primera es un tema de falta grave de maltrato, de insulto, de discriminación. Bien, eso es una cosa clara, pero la siguiente es: ¿el deporte debe de fomentar el abucheo para poner nervioso? Que lo hacemos, que lo hemos hecho, lo hemos sobrevivido. Y espera, lo fomenta. Yo si eres entrenador y dices, joder, vamos a meter presión para el equipo rival para ver si ganamos más partidos. ¿Esto es lícito? ¿Es educacionalmente o a nivel de valores es coherente? ¿Es el tipo de deporte que queremos? Quizá hay deportes que quieren eso y hay otros deportes que nos queremos posicionar en otro sitio. O el rugby, me quiero posicionar en el respeto, el tenis. Oye, en el tenis alguien va a sacar y nadie dice ni mu. Y si alguien dice algo, reprimenda, aunque sea contra el rival. O en el rugby, oye, alguien va a tirar a palos, silencio sepulcral. ¿Nos queremos parecer más a eso o nos queremos parecer más a el fútbol, que quizás es el deporte que va más en la línea de eso? ¿Qué tipo de deporte queremos fomentar?
es otra reflexión, ¿eh? O sea, son cosas diferentes de ahí. Popovic, que es el entrenador que hace esto, pues él es una persona que ya lleva muchos años, que le da igual decir a su público, oye, por favor, hacerlo. O un entrenador que se esté ganando la vida con eso y dice, no voy a enfadarme con mi público, a ver si me echan y a ver si no agarro la silla. Entonces yo creo que es la primera línea en la que todos estamos de acuerdo y la siguiente en la que tenemos que reflexionar sobre el deporte que queremos y en qué momento se pueden permitir ciertas cosas y espera, cómo fomentar eso también. Es otro tema, desde luego, hasta qué punto una persona que no tiene tanto que perder como una que sí lo tiene, pueden afrontar de la misma forma el denunciar una injusticia. Evidentemente, en el caso como es este entrenador, que probablemente sea de los mejores considerados en la historia de la liga, pues no tiene nada que perder y sí que puede ganar mucho si hay alguien que se calla, y sin embargo un entrenador joven lo mismo tiene mayor miedo a perder algo. Hablábamos antes de la hipocresía muchas veces de cuando se van a otro sitio, decimos, hostia, el jugador no se puede o la jugadora profesional no se puede ir a otro sitio, pero a mí si me ofrecen un mejor trabajo yo me voy. La vida... Esto es la sociedad y el deporte como buen reflejo de la sociedad es lo que estamos. Ahora lo que tenemos que pensar es qué tipo de sociedad queremos. Y el deporte es una herramienta ideal para el tipo de sociedad que queremos. Entonces, quiero una sociedad respetuosa, bien, pues vamos a fomentar esto en determinados comportamientos más controlables y en determinadas situaciones más controlables para ver si somos capaces de llevarlo a más situaciones en la vida. Pero es la vida, es la hipocresía que vemos en determinados comportamientos ahí, pues es como está la sociedad. Eso, ahora, ¿hacia qué tipo de sociedad queremos ir? Bueno, pues son reflexiones pues profundas y que el deporte nos ayuda a todas estas cosas. Desde luego. Y también el hecho de verlo a nivel profesional, que muchas veces no tiene nada que ver con la formación, aunque de otra forma sí que está ligado, pues se copian ejemplos buenos y malos al mismo tiempo del deporte profesional. Por cerrar también un poco este segundo escenario que he presentado, voy a presentar ya el tercero, y es que recientemente se ha sancionado a 4 clubes de una liga de baloncesto escolar por incumplir las normas al hacer que los niños jugaran en 2 ligas en contra del reglamento, acción que por otro lado se iba haciendo muchos años. Es decir, 4 clubes que jugaban 2 ligas al mismo tiempo en contra del reglamento, forzando a los niños, forzando en un sentido físico. Lo mismo no, hay muchísimos niños que quieren jugar cuantos más partidos mejor. Luego, ahí está también lo que decía antes Nacho, de que los adultos muchas veces tienen que poner los límites. ¿Hasta qué punto es ético que unos niños tengan esa exigencia física doble al jugar una doble competición? La pregunta es... La reflexión y tu conclusión Vale. acerca de esto. Primero, normativa. Si hay una normativa, luego estará bien o mal. Bien, si está mal hay que cambiarla. Asambleas de la federación. O deporte escolar, ayuntamiento. Ya está. Pero hay una normativa, se cumple. Que no se cumplía, ya, pero hay una normativa. Entonces, si no se cumplía porque está mal esa normativa, habrá que modificarla y habrá que cambiarla. Entonces, yo creo que eso, hay que cumplir una normativa y que esté. Luego ya es entrar en el siguiente apartado del deporte. ¿Deporte escolar o deporte federado? Muchas veces es un equipo que compite en escolar y otra liga federada. Este problema, pasa muchas veces porque hay ligas paralelas, claro, las competencias. Entonces, esto es un tema de gestión que claro, pues está ahí, que claro, que es debatible. Hay gente que es más favorable del deporte escolar, otra gente que es más favorable del deporte federado. Entonces, bueno, pues lo primero, para mí es normativa. Si hay una normativa clara, pues ya está, hay que acatarla, y si alguien la denuncia porque no se estaba acatando, pues se tiene que sancionar. Esa es mi opinión en este caso, que a partir de ahí, si creemos que es injusta, habrá que modificarla por los estamentos y por los tiempos que debería de haber. Tú, Alejandro, desde tu experiencia personal, no sé si alguna vez has competido en 2 ligas al mismo tiempo, sí. Pero bueno, sí que se te ha dado el caso. ¿Cuáles han sido tus sensaciones esa temporada o esas temporadas? ¿Crees que es algo que ayuda o que no? Bueno, a ver, yo de toda la vida he entrenado en varios equipos al mismo tiempo. Hace 2 años jugaba en Liga Federada en escolar, ahora solo en federada. Y bueno, pues yo entiendo que hay gente que yo lo hacía porque me gustaba. Entiendo que hay gente que no lo quiere hacer.
Y bueno, es un esfuerzo más, el doble, y pues no todo el mundo está dispuesto a hacerlo ni tiene tiempo. Yo en mi caso, pues bueno, sí. Pero estoy de acuerdo con Nacho que si la normativa dice que no puede jugar en distintas ligas el mismo equipo, pues es verdad, pues tienen que acatar las normas. Pero bueno, el caso que yo creo que cuanto más deporte haga una persona, más puede aprender, porque al final y al cabo son distintos entrenadores, tus compañeros de equipo son distintos y los ejercicios que te pueden mandar, por ejemplo, también son diferentes. Entonces, uno te puede servir para el otro y viceversa. ¿Y fue para ti algo positivo? ¿Tú crees que te ayudó a nivel organización? Puede ser porque muchas veces se dice que cuanto menos tiempo tienes para hacer algo, mejor te organizas y mejor lo haces. A nivel deportivo, ¿tú crees que a ti te ayudó también o no notaste la diferencia y fue como jugar otros años una sola liga? No, hombre, a ver, después de muchos años, pues ya casi al fin y al cabo te da igual, llevas toda la vida, pero sí que se nota la diferencia en cuanto a físico, mejora, técnica, todos esos temas en el ámbito deportivo, al entrenar en varios equipos sí que se nota, porque mejoras en unas cualidades que en otras no entrenas, y bueno, pues al final se junta todo y pues al final lo único que haces es mejorar al entrenar más. Tú, Javier Sansegundo, ¿qué opinión tienes también ahora como entrenador de técnica individual que tus jugadores puedan jugar 2 competiciones al mismo tiempo? ¿Crees que cuanta más experiencia a toda costa va a ser mejor porque cuanto más puedas practicar algo mejor se te va a dar? ¿O hay que poner un cierto límite en algún momento? Hombre, yo sí que delegaría ese tipo de decisiones a lo mejor en expertos en materia física, dependiendo de las edades. No creo que jugar 2 ligas sea una carga excesiva para chavales. O sea, chicos como él en plenas condiciones han jugado en diferentes categorías porque suben de categorías. Tenemos a nuestro amigo Hugo González en el Real Madrid, que ya está jugando en 2 ligas y a un nivel ya ACB y europeo, ¿no? Y además es un chico un poco más mayor. O sea que yo creo que físicamente no tendría que haber ningún problema. Sí que he oído la noticia, desconozco cómo está la normativa, no sé si se podría adaptar para que eso fuera posible. Vamos, a nivel físico no. En cuestión de técnica, por ejemplo, cuanto más juegues, más avanzas. Yo creo que eso es, ¿sabes? No, más allá del cansancio físico, pero en lo que a técnica individual se refiere, yo creo que está claro. Y tú, Laura, como madre, en la experiencia personal que has tenido, ¿qué te ha podido dejar como pensamiento? ¿Cuál ha sido tu opinión? Bueno, yo la verdad es que de los 3 hijos que tengo, los 3 juegan al balonmano. Es verdad que yo puedo diferenciar entre el mayor y la pequeña y el del medio. El del medio lleva su vida. O sea, él entrena, le encanta entrenar, es muy bueno, pero se limita a lo que tiene que hacer. Punto. Sin embargo, está Alejandro y su hermana Sara, que podrían, si yo les dejo en el aula a las 8 de la mañana y les recojo el domingo a las 12 de la noche, mientras que hayan tenido alimento, que eso es muy importante en mi familia, estarían felices. Sí que quiero hacer hincapié en algo que has dicho tú de la organización. Yo he oído muchas veces a muchas mamás que por qué permito que mis hijos entrenen 2-3 horas al día, la mayoría de las veces de lunes a lunes, porque sábado y domingo juegan partidos o están en concentraciones. Pues mira, a mis hijos les debe sobrar el tiempo, porque cuando están en casa, si no están entrenando, se suelen estar tocando bastante las narices. Entonces, puestos a perder el tiempo en algo no válido, que por lo menos estén con otros niños haciendo una relación social y jugando a otra cosa distinta que solamente sea utilizar los pulgares. Me parece de gran utilidad el no perder ese vínculo con la sociedad, de seguir tratando con niños y niñas de tu edad
o de edades superiores. Yo ya digo, tanto Sara como Alejandro juegan en 2 categorías, entrenan todos los días y no he tenido, hasta la fecha de hoy puedo decir, ni un solo suspenso, y me atrevo a ir más allá, ni un solo suficiente, y me atrevo a ir más allá, ni un solo bien. No sé si este año tendré alguna sorpresa, pero creo que todo depende de la organización que se tenga. Si tú tienes el tiempo que sabes que tienes y le aprovechas, tienes tiempo en esta vida para hacer todo, incluso para perderle, como Madrid. Me parece fantástica la reflexión que acabas de hacer, y aquí también quiero ir un poquito más allá y preguntaros, ahora poníamos el caso de que es en la misma competición, en el mismo nivel, distintas ligas, pero sigue siendo de la misma edad. Ahora, y sé que por ejemplo aquí hay un caso y un ejemplo de ello, cuando un jugador sube con edades superiores, ahí muchas veces se plantea el mismo dilema de otra forma distinta, incluso más exigencia física porque es con edades superiores. Y aquí muchas veces hay gente que no opina lo mismo. Vosotros, que tú ya has dejado claro la idea que tienes acerca de que es bueno para los niños. No creo que sea bueno, creo que depende de cada niño. Es decir, Sí. yo a mis hijos les he dicho, probad. Si veis que no es posible, no es un fracaso, porque no es tu año. Pero si tú puedes y quieres, yo no te lo voy a impedir mientras que tú rindas y cumplas con el resto de tus obligaciones. Si lo que no vas a hacer tampoco es obligar a un niño por decir, sube para arriba que te lo están ofreciendo. No, yo por ejemplo, con Alejandro a lo mejor no he tenido tanto miedo. Con Sara, si lo comentaba antes con Nacho, mi niña pequeña tiene 10 años y está con Horizonte con infantiles y ella no ve pegas a nada. Entonces, yo lo único que le digo es que tenga cuidado porque hay niñas que pesan 60 kilos y ella pesa 29. Pero si ella no ve el problema, ¿por qué se le voy a poner yo? Cuando ella encuentre el problema, ya parará. Es decir, yo no me encuentro autorizada, aunque sean mis hijos, a ponerles las barreras las tienen que poner ellos y verlas ellos. Y tú, Nacho, por ejemplo, desde un punto de vista más físico, quiero decir, de conservar bien el cuerpo y que puedan rendir al nivel óptimo, también el hecho de subir categorías se debería hacer quitando la categoría de su edad, se puede hacer sin problema, evidentemente también dependiendo de la persona y de la situación, pero por regla general, ¿cuáles deberían de ser las pautas para intentar que todo salga bien? A ver, primero, si tiene el nivel para poder jugar más arriba, yo estoy muy de acuerdo en que juegue más arriba. Tenemos que darles a los deportistas experiencias competitivas coherentes a su nivel. Creo que eso es una cosa muy importante. Hay muchas veces que por unos motivos o por otro su edad se le queda un poco corto y podemos dar esa experiencia competitiva por el bien del deportista. Ahora bien, si es por el bien del club, porque tiene un equipo con pocos jugadores arriba y demás, y le obligo al deportista a subir a un nivel que no es el suyo, ahí es donde creo que hay un problema. Y luego el siguiente, tenemos que intentar compatibilizar bien todas estas cargas. Lo que no podemos hacer es todos los días doblar, todos los días jugar 2 partidos y jugar 60 minutos todos los días. Entonces, tiene que tener una coherencia a nivel de cargas. También hay un momento en que hay una cosa que es el síndrome del sobreentrenamiento, es una cosa que es probable que puedas tener más número de lesiones, que corras más riesgo, que dejes de mejorar, que te deje de gustar el deporte. O sea, hay una serie de condicionantes que tenemos que ser coherentes con todas estas cosas. Entonces, que algún día doble, bien. ¿Qué días? Pues luego ahí es un tema de preparación física, de cargas, de tal. ¿Juega 2 partidos? Vale, pero que juegue. ¿Cuál es el que más le compensa al jugador? Pues su nivel es con una categoría superior. Pues que juegue algo más con la categoría superior, que siga yendo con su equipo, y con su equipo quizá puede jugar un poquito menos, y otros jugadores que tienen un nivel un poquito por debajo, pues es una buena experiencia competitiva para ellos. Entonces, dentro de una coherencia, me parece una cosa que se ha hecho toda la vida, que es necesario que se lo haga y que forma parte de las experiencias competitivas para que progresen estos deportistas. Tú, Alejandro, cuéntanos un poco, tú que lo vives, porque claro, al fin y al cabo nosotros lo podemos contar, cómo lo vimos desde fuera y demás, pero tú desde dentro, ¿cómo lo ves? ¿Para ti es, o era un reto al principio cuando subías con categorías superiores? Bueno, yo normalmente subía de categoría pues con un año más mayores, 2,
Pero ahora mismo estoy jugando con chavales de 16, 17 años, Teniendo tú 14. teniendo yo 14. Entonces ya sí que se nota mucho más la diferencia que otros años. Además que, pues bueno, que tampoco soy un chico muy alto con las cualidades físicas necesarias, pero yo me intento adaptar. Por eso intento mejorar mi físico, porque no puedo mejorar mi altura. Y bueno, pero se nota sí, pero yo creo que cuanto más entrenes, lo único que puedes hacer es mejorar. Empeorar yo creo que es muy difícil. Y que empeores entrenando más. Y además, bueno, obviamente se nota la diferencia. Meto menos goles en esta categoría, me cuesta mucho más defender. Pero bueno, al fin y al cabo, cuanto más entrene con los juveniles, pues luego con mi categoría me costará menos, muchas otras cosas más. Y tú, Javier Segundo, no sé si cuando tú jugabas, llegaste a ser jugador profesional, ya subías con categorías superiores. ¿Y cómo has visto tú que ha ido evolucionando a lo largo de los años ese ascenso de categorías y la forma de tratar a los jugadores que podían subir de nivel? Bueno, pues ahora lo estoy viviendo por el niño pequeño. Y bueno, al final es relativamente similar. Lo que pasa es que los niveles deportivos han variado, las condiciones para entrenar han variado muchísimo. Nosotros jugábamos nosotros no jugábamos en pabellón hasta cadetes. O sea, en infantil jugábamos en el patio del colegio, hubiera helado, hubiera nevado, hubieran venido los zombies. No. Entonces sí que han variado mucho las condiciones, pero bueno, a nivel de juego, pues la pubertad es la pubertad, la adolescencia es la adolescencia, te toca adaptarte porque lógicamente hay chavales que se desarrollan físicamente antes y otros, bueno, ya sabes que en la mayoría de los deportes cuanto más tarde te desarrolles mucho mejor y en baloncesto además mucho más, ¿no? Sobre todo por el tema de la estatura. Pero bueno, al final yo creo que es lo que decía el compañero, que el jugador tiene que sentirse a gusto acorde al nivel que tiene, porque igual que un superdotado en conocimientos pues puede aburrirse en clase y dejar de tener atención, pues si ganas todos los días por 100 de diferencia, pues la motivación se pierde. Y ya para cerrar, y quiero que me respondéis esto de forma corta, porque si nos pasamos con el tiempo, os voy a plantear un último escenario, una situación, un dilema, a ver cómo vosotros, desde vuestra perspectiva, cada uno distinta, creéis que es la mejor forma de afrontarla para formar no solo a nivel deportivo, sino también a nivel valores, que muchas veces se pierde, por desgracia, cuando estamos hablando de deporte en categorías inferiores. Y es que, por ejemplo, un equipo va de viaje, está en un hotel y hay un compañero que por hacerse el gracioso rompe, vamos a decir, una puerta la noche antes de jugar un partido. Ese jugador tiene que jugar el partido al día siguiente, cuál es la sanción que tiene que tener, cómo se tiene que afrontar esa situación. Os pido que me deis vuestra opinión de forma muy simple, ya para acabar, muy corta, porque si no nos pasamos de la hora. Empieza tú si quieres. Venga, pues rápido. Ya lo he dicho antes, soy extremo en eso. Entonces, yo sí establezco... Aquí... Es una broma de balonmano. Aquí voy por el centro, la directa. No, yo sí que sería inflexible, pero sí que haría una cosa. Aquí lo hacemos también en el hotel, en una determinada formación. Yo lo que haría sería hacer una reunión muy seria a principio de temporada, sentar las bases de lo que va a pasar si algo ocurre, dejar bien clarito, esto es lo que va a pasar. El que avisa no es traidor, es avisador, eso es un refrán. Entonces, firmad todos este acta de esta reunión con las sanciones posibles que puede haber a lo largo de la temporada si ocurre esto o tal. No sé ya el escalado de sanciones, a lo mejor a partir de una sanción, o a lo mejor no es que no juegue mañana, es que estás expulsado. Hay que mojarse. En un caso como este, si ya están avisados de que algo como esto puede pasar y pasa,
A ver, romper una puerta en un hotel. Bueno, lo primero llamar a los padres, pagan la puerta, eso por supuesto, que hay un dolor en el bolsillo. Pues por romper una puerta, habiéndole avisado, yo no jugaría hasta final de temporada ya. Yo, en mi caso, como entrenadora, no permitiría el juego. Y como madre, si permitiesen el juego a mi hijo, le retiraría del club porque me parece que están incumpliendo con unos valores que yo quiero que mis hijos tengan. Al final, yo soy de la antigua escuela. Yo estudiaba en las monjas y cuando llegaba a casa más valía no decir nada porque si no mi madre me daba la segunda. Entonces, creo que cuando tú quieres inculcar un respeto, me da igual que seas el mejor del equipo. Si fallas en una cosa, hay una sanción y tiene una repercusión. Esta es mi última palabra. A veces sí que pasa que al bueno le sancionan menos. Pues Y eso... depende de lo bueno que seas. Claro. ¿Cuál crees que sería la mejor opción? Tú, no te vamos a pedir como entrenador, pero sin poner que eres tú, por supuesto, un compañero de equipo. Imagínate qué sucede. ¿Cuál crees que debería ser la mejor reacción de un entrenador? Bueno, la verdad es que a mí este ejemplo me ha pasado. Fui yo. ¿Fuiste tú? No fui yo. Bueno, pues con ya una está. cama en medio del campeonato de España. Y bueno, pues a ver, la verdad, estamos en edad, al final, pero sí que tiene que haber una repercusión. El que lo hizo lo pagó, tuvimos una charla con el entrenador, pero también es verdad que si el que lo ha hecho es bueno en este tipo de situaciones, pues te estás jugando mucho y... En cualquier otro contexto, pues te diría al contrario, pero en una situación complicada no sabría qué decirte. ¿Y tú, Nacho, como seleccionador, te ha pasado alguna vez? ¿Has tenido que afrontar alguna situación de estas? ¿Cómo has reaccionado? ¿Cómo reaccionarías en caso de que no te haya A ver, yo ocurrido? de estas no, pero un poco por lo que decía, intento desde el principio, estas son las normas, muy claras. Y de estas normas no nos salimos y esto es lo que esperamos. Entonces, intentamos poner en la gran mayoría de casos. A mí si me dijeseis hoy lo que haría, hoy probablemente pues hubiese una sanción de no jugar y demás. Pero voy a hacer un poco de abogado del diablo, que Alejandro lo ha medio intentado. Esto lo debatíamos el otro día en una concentración con otro entrenador que llevaba muchos años, ha sido seleccionador nacional y demás, y dice, ¿por qué tienen que pagar el resto de compañeros y el entrenador por una acción de uno? Porque en un deporte colectivo... claro, dices, el bueno le quitamos, y si pasamos a la siguiente fase es una experiencia increíble para el resto, por culpa de uno. Entonces, bueno, es como la de antes, tiro el melón, de decir, ¿todos tenemos que pagar por el comportamiento de una persona? Yo quizá iría a que no jugara y a ser inflexible en determinados comportamientos. Pero, claro, no va a pagar él solo, que es el que lo ha hecho mal. Vamos a pagar todos. Entonces, ¿lo asumimos todos? Esto, que yo creo que ahí iría desde el principio, desde el primer día. Oye, todos formamos parte de esto y lógicamente lo que haga uno forma parte de lo que hagamos el resto, ¿o no? Entonces, y ya ahí la tiro un poco de eso. Yo lo que haría sería, ya te digo, probablemente fuese un castigo, pero claro, los que vamos a pagar por todo eso somos todos, desde el entrenador hasta el resto de compañeros. Pagamos porque un tonto hace una tontería. Bueno. De una forma o de otra, pero todos pagan, desde luego. Bueno, y ahora sí que sí, os quería dar las gracias a los cuatro por acompañarnos en esta tercera edición. Hasta aquí este seminario de la LOPI en el deporte, especial balonmano. Mañana desde las 11 de la mañana con otras dos invitadas tendremos más contenido acerca de la LOPI en el deporte. Esto es todo, espero que les haya gustado y adiós.